nuestro tiempo, nuestra dedicación al Señor. No podemos dejar pasar por alto, porque los tiempos cada vez más están difíciles. Hace 2000 años ese fue el consejo también para el pastor más joven de hace 2000 años, a Timoteo. Eso le aconsejaron, porque en los postreros días le dijeron a Timoteo, vendrán hombres amadores de sí mismos, y da una gran lista de todo el mal que el ser humano pudiera tener dentro del corazón. Y solo 3 palabras a medida de consejo se le fue dada a Timoteo: a estos evita, a estos evita. Y esto también puede aplicar a nuestra actitud de mansedumbre, y tenemos que estar siempre atentos, alerta, todos los días de nuestra vida, con quién hablamos, con quién tenemos nosotros, quiénes son nuestras amistades, y no solo eso, sino también tener el cuidado necesario de cómo tratarnos los unos a los otros, porque los tiempos son malos. No hay tiempos mejores ahorita. Se imagina que hace 2000 años, hace más de 2000 años fue el consejo para Timoteo, a quienes debía de evitar: a los hombres, dice, amadores de sí mismos, a los ávaros, a los pendencieros, y una gran lista que dio. Y entonces, sin embargo, nosotros no estamos, si bien es cierto que oramos, que tengo entendido que hay una cadena de ayuno, que estamos ayunando, cada vez que ayunamos nos fortalecemos más, cada vez que oramos nos fortalecemos más, cada vez que leemos las Escrituras más nos fortalecemos, pero también el adversario se da cuenta de este tipo de preparación. Y entonces cuando ve que alguien se está preparando, también él se empieza a preparar. Pero es más fuerte el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Así que nos preparamos siempre, tenemos que vivir siempre preparados para que el gozo no sea quitado de nosotros. Así que sean todos bienvenidos, nuestros hermanos que están allá, nos visitan siempre. Que el Señor les bendiga, y esperamos que el Espíritu del Señor también pueda hacernos entender y llenar nuestros corazones. Así que vamos a ir a las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, 3 veces dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dice Timoteo, 2 de Timoteo 3, también debes de saber esto, le dice a Timoteo. Mire, Pablo alcanzó esta madurez, alcanzó este fruto bien importante. Por eso yo creo, hermanos, que no es válido para un cristiano pensar de sí mismo que hay cosas que no puede cambiar. Se puede cambiar. Es posible cuando uno le permite al Espíritu de Dios, cuando uno se humilla, cuando uno busca a Dios, cuando uno reconoce que uno tiene ciertas áreas que necesitan ser sanadas, que necesitamos que Él nos ayude. Se puede. Yo he escuchado en muchas ocasiones a algunos que, bueno, mi carácter es así soy yo soy respondón, soy respondona, que no me toquen, que no me digan esto. Y cuando uno escucha este tipo de expresiones, uno rápido piensa, todavía no se ha llegado a entender a cabalidad la gracia, la misericordia de Dios. Todavía ellos no han podido experimentar el favor de Dios, y se complica la vida, porque aunque no le hagamos más daño a nadie más,
si hay ciertas cosas que no podemos cambiar, veo muy difícil que podamos nosotros heredar la tierra. Ahora, para entender esto de heredar la tierra, me estoy saltando esto porque a lo mejor es un poco confuso para nosotros. Hace 2 semanas o la semana pasada dije que esta frase o esta parte B del versículo tiene una connotación o tiene un sentido más allá de lo que hoy podemos nosotros pensar que vamos a heredar. Si somos mansos, es tal vez muy infantil pensar que si nosotros somos mansos, alguien nos pudiera heredar aquí. A lo mejor es muy infantil pensar eso. Cuando la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra, va a haber un proceso para esto. Cuando la Biblia habla de recibir la tierra por heredad, para llegar hasta ese punto vamos a tener que pasar nosotros, va a haber un proceso en nuestra vida. Tenemos que calificar para llegar hasta ese punto. Para tener la tierra por heredad, para que nos hereden a nosotros, tenemos que nosotros llenar o cumplir ciertos requisitos aquí en la tierra. Por eso no es válido pensar que no podemos cambiar. Si no podemos cambiar ciertas actitudes, difícilmente vamos a heredar la tierra. No hay suficiente tiempo, no les queda suficiente tiempo como para orar o como para leer las escrituras. Otros que muy osadamente o usan mucho el cinismo como para decir: yo la verdad es que no leo la Biblia, voy a ser sincero con ustedes, yo no leo la Biblia. Así como que fuera un orgullo decir no leo la Biblia. Hay personas que lo dicen así. Yo sí les voy a ser honesto, yo no leo la Biblia. No hay heredad para ellos, simplemente. Por más que llenen su Facebook de qué bendición del Señor o de expresiones así, no hay heredad para ellos porque no se llena ese requisito. Para recibir la tierra por heredad, primero tenemos que morir con Cristo. Tenemos que morir aquí. Y tenemos que morir con Cristo. Y tenemos que estar seguros que cuando muramos, Cristo nos recoge nuestra alma, nuestro espíritu. Para cuando llegue el momento en que la tierra sea purificada, porque no va a ser destruida, va a ser purificada, entonces vengamos nosotros o vamos a venir a recibir esta tierra, pero ya vamos a estar ya dentro de los escogidos de Dios. Pero ¿quiénes van a venir en ese grupo para recibir esa heredad? Los mansos, no los mensos, los mansos. Sí, los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces se entiende que esa tierra que las escrituras hablan es la herencia que nos ha de tocar si nos vamos con Cristo. No pensemos recibir herencia si no llenamos nosotros ciertos requisitos aquí. Y para llenar estos requisitos aquí tenemos que evitar algunas cosas. Debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso se dijo hace 2000 años. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy, ¿cómo los conocemos nosotros hoy a estas personas? Sí, los narcisistas. Ustedes saben quiénes son los narcisistas, los que practican el narcisismo, ¿no? Sí, aquellos que son bellos, hermosos. No hay nadie como ellos, se aman ellos, solo ellos. No pudiera existir nadie mejor que ellos, amadores de sí mismo. No, miren hermanos, y hoy uno pudiera caer hasta, no que uno se esté en el espejo todo el tiempo, pero uno pudiera caer en ese, ¿cómo les digo? En ese círculo. El cristiano, la mayoría de ellos cayeron en ese círculo hoy.
pueden ir a trabajar. Yo soy muy recurrente en esto porque esto es lo que está pasando. Pueden ir a trabajar, pueden ir al mall, pueden ir a sentarse en un restaurante, pueden hacer cola en el donde para comprar, pero no vamos a la iglesia porque no nos queremos contagiar. Se aman ellos, son amadores de sí mismos. ¿Quién está enfermo aquí, hermanos? Nadie. Sí, gracias al Señor que nadie está enfermo. Y si estuviera alguien enfermo, oramos y le suplicamos al Señor y le rogamos al Señor que ponga sus manos de poder y de misericordia. Ahora, no podemos ser imprudentes también, pero oramos y le suplicamos al Señor. Entonces, ¿por qué los demás, amándose ellos mismos, les penetra ese terror de estar en medio de los hermanos, de donde se asume que está el Espíritu de Dios, amadores de sí mismos? Esto es como para tomar un punto de referencia en nuestro tiempo hoy, ¿verdad? ¿Cómo eran los hombres amadores de sí mismos hace 2000 años? No lo sé, eso pasó hace 2000 años, pero nosotros podemos sacar nuestra conclusión hoy según lo que vemos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Mire, todo esto lo que le estaba diciendo Pablo. Tened presente que en los postreros días, los postreros tiempos, va a haber toda esta clase de personas. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Yo creo en Dios, pero no quiero ir a buscarlo. Sí, yo amo a Dios, pero estoy bien aquí en mi casa. Sí. Negarán la eficacia de ella. A estos, 3 palabras nada más a manera de consejo. A estos evita. A estos evita. Entonces, nosotros, dentro de esta lista hay algunas cosas que nos competen a nosotros, que tenemos que evitar, porque esto viene a ser parte de nuestra mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad. Dichosos. La Biblia da que el primero quien uno debe de tomar como su referente es el Señor Jesucristo. Él fue manso y humilde. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde. La semana pasada dijimos, estoy recapitulando eso porque la semana pasada dijimos, cuando uno ve a Jesús entrando en el templo con ira, pateando todo en el templo y tirando la mesa de los cambistas, cualquier otro religioso ahí, no que es manso y no que es humilde, ¿y dónde está la mansedumbre ahí? ¿Verdad? Pero él era manso, era humilde. Dije la semana pasada que no tenemos que confundir esto, porque ser manso no significa que nos tengan que tratar como los demás quieren. Ser manso no significa que deben de poner nuestra estima por los suelos, jamás. Ser manso significa aprender a defenderse, decir la verdad, sin dañar a los demás. Ahora, ¿quién enseña esto de la humildad? Al principio fue Jesucristo, pero Pablo también enseñaba esto acerca de la mansedumbre. Y Pablo, cuando uno lee las Escrituras y uno se adentra en las Escrituras y uno empieza a ver cómo Pablo se expresa hacia los demás, principalmente a los corintios, que tenían un problema muy serio, los corintios, que
algunos estaban hablando mal de Pablo, que este no tiene palabras, no cumple lo que dice. Apóstol, él ese no es apóstol. Y empezaron a criticar a Pablo. Está que viene y nunca viene Pablo. Entonces Pablo, cuando habla acerca de la mansedumbre, dice: os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Bien suavecito. Pero en los próximos versículos, yo veo a Pablo que va subiendo su tono de voz. Y en algunos pasajes de la Biblia dice Pablo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Traten de imitarme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, que hasta cierto punto había mansedumbre en Pablo. Pero esa mansedumbre no le permitía a Pablo, o Pablo no permitía que los demás lo calumniaran. O sea, que me están vituperando, que me vituperen los hermanos de Corinto, porque yo soy un siervo de Dios, ¿no? ¿Para qué voy a abrir yo mi boca? Mejor que ellos digan lo que quieran decir de mí. Pablo lo dijo así. Y entonces esta lectura está en 2 de Corintios. Si quieren ir a 2 de Corintios, para que vean cómo Pablo habló, lo que dijo al principio con respecto a la mansedumbre y cómo terminó hablando. Dice 2 de Corintios capítulo 10. Voy a tratar de leer, de hablar así como posiblemente habló Pablo. Tranquilo. Dice Pablo, sí, manso, porque así empezó Pablo. Dice: yo, dice Pablo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy, como dice, humilde entre vosotros. Yo, estando presente, soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Así decían ellos. Por cartas bien que habla él fuerte, pero cuando está presente lo queremos ver. Dice: mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Pero cómo empezó Pablo? Os ruego por la mansedumbre de Cristo. Pero después termina así. Ustedes piensan que yo les hablé duro por cartas, y que solo por cartas yo tengo el valor de escribirles así. También lo voy a hacer cuando voy a estar presente, hablando de la mansedumbre. Pero Pablo era manso. Es decir, que la mansedumbre no lo podemos nosotros confundir con el hecho de dejarnos que nos maltraten los demás. Tenemos que aprender nosotros a saber que el Espíritu que está en nosotros es poderoso. Que el Espíritu que está en nosotros es el que nos alienta, el que nos da
la fortaleza, el que nos da las palabras, el que nos enseña cómo hablar, cómo tratar a los demás sin ofender. Pero así hablaba Pablo. ¿Piensan que yo soy osado solo cuando escribo cartas? Ya lo verán cuando yo llegue también. Y ese tal me va a conocer. Y era manso. Entonces, la mansedumbre es una de las características que se debe de reflejar en nosotros los cristianos. Hermanos, hermanas, ¿somos mansos? Pregunto otra vez, ¿somos mansos, hermanos? Si no somos mansos, no vamos a tener herencia. Además, ni vamos a entrar allá en el reino de los cielos. Amén. Sí. Y ya dije que manso no es el que me pegue. Entonces pégueme, pues, porque yo soy hija de Dios. El Señor le va a pagar a usted. El Señor va a hacer justicia con usted, porque yo soy manso. No, eso no es, eso es ser menso. Sí, manso no es así. Manso tiene otra característica, la mansedumbre. La mansedumbre, la mansedumbre que la Biblia explica es aquella que nos permite a nosotros aprender, a querer saber más, aprender de Jesucristo, como Jesucristo hablaba. La mansedumbre nos va a enseñar a nosotros a defendernos, no a dejarnos, a defendernos. Si alguien nos está maltratando, tenemos la capacidad de defendernos. Sí, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sí? Imagínense que ¿ustedes creen que el Espíritu de Dios va a dejar que nos flagelen a nosotros? ¿Que otros nos maltraten? No. Entonces, esta es una de las características. La mansedumbre se tendría que reflejar, o se debería de reflejar en nosotros, los hijos de Dios. ¿Y cómo se debería de reflejar? Nos tenemos que vestir de eso, de esa actitud. Por eso nosotros conocemos los frutos del Espíritu, pero lo vamos conociendo teóricamente. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuáles son los frutos de la carne? Usted me lo dice ahorita. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Me lo dice ahorita. Pero lo conocemos en realidad. Es como cuando oramos y decimos, Señor, ten piedad, Señor. Pero nosotros no conocemos la piedad. Pues si conociéramos la piedad, miren, hermanos, aquí estuviera un alfolí extra, ¿sí? Porque vamos a levantar nuestro proyecto para ayudar a los más necesitados, a aquellos que en realidad necesitan. Porque gracias a Dios nosotros tenemos un memory foam para dormir, una almohada de esas de $50 para que porque el cielo tiene que poner su cabeza, tiene que descansar bien. ¿Sí? Jabones de olor, shampoo, lo más caro, porque este cabello tiene que brillar, dicen las hermanas. Y andan buscando ahí todo tipo de cosas para que no se reviente mi cabello, dicen las hermanas. Pero cuando vamos a orar, ten piedad, Señor. Pero practicarla no queremos. Entonces, más, algunos ni ofrendar quieren, porque ¿para qué? De todas maneras yo no tengo, dicen algunos. No conocemos la piedad. Entonces nos pasa lo mismo con la mansedumbre.